O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast. Bienvenidos a todos. Hoy estamos en un episodio más de BrisaCast. Yo me llamo Elizabeth Noguera y hoy hablaremos de algo que todos vivimos cuando llegamos a Australia, que es cómo manejar nuestro dinero. Y me encuentro con una invitada súper especial que nos va a compartir todos los detalles sobre ese punto de dinero, de finanzas de Australia. Karina, bienvenida. Muchas gracias, Eli. Gracias por venir a participar en este episodio. Es mi primer episodio, entonces espero que les guste y que lo disfruten mucho. Con mucho gusto. Bueno, creo que más que todo, cuando llegamos a Australia, todos pensamos que no vamos a ser millonarios en la primera semana o al primer mes, Sí. básicamente. Pero la realidad es que no. Y no es porque no se gane mucho dinero o no es porque no tengamos oportunidades, porque en realidad en este país tenemos muchas oportunidades. En realidad yo creo que es más por cuestión de organización. Entonces, la organización financiera es un punto clave para poder mantenerse a flote, porque al igual que acá se gana mucho dinero, también se gasta mucho dinero. El costo de vida es muy alto, ¿no? Sí, o sea, ganas en dólares, pero también gastas en También. dólares. Y ¿Cuál dirías que es un error común en lo financiero cuando uno llega a Australia? yo creo que es no organizarse en cuanto a los presupuestos. A muchas personas no les gusta, pero en realidad es algo muy importante. Tener estructurado tus presupuestos para ciertas cosas es muy importante. Por ejemplo, algo que a mí me funciona, y no digo que empecé a hacer desde el principio cuando llegué aquí, porque es mentira, bastante desorganizada estaba. Pero algo que a mí me funciona es poner casillitas. Sí. Y yo veo que muchas personas hacen tanto en agendas como en Excel. alcancías o Excel o en la cuenta de banco mismo, porque en la cuenta de banco vos podés poner como ahorros para distintos propósitos. Categorías. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me funciona y yo hago es estructurar todo eso básicamente en la cuenta de banco. Si yo quiero, bueno, lo más importante, primero siempre cuando uno recibe el salario, lo más importante, el alquiler, porque nadie nos espera y, y eso se tiene que pagar sí o sí en Sí. fecha. Luego la comida, el transporte y los estudios, que es por lo que en realidad estamos acá en el curso, ¿verdad? Entonces, separar todo ese dinero, o sea, lo que tenemos que pagar, Programar. ajá, y después ya uno va separando las cosas, digamos que secundarias, o sea, si queremos salir y es importante ahorrar, entonces si pueden también dejar como una casilla para savings, está perfecto. Entonces, eso es algo que a mí me funciona bastante a estar organizada y desde ahí creo que veo que el dinero está un poquito más presente y no tan ausente, Sí. porque cuando cobras y después, digamos que pagas las obligaciones y no organizas todo, es como que, ay, me sobró $1,000. Entonces empezás a gastar a lo loco y al final como que no viste nada de esos 1,000 que te había quedado. Podías haber guardado un poco, ya sea para vacaciones o simplemente para invertir en alguna cosa que te guste o comprarte algo un poco de más valor o algo así, ¿no? Pero si gastaste todo como gastos hormigas, de poquito Al en fin, poquito, se te no se acabó ve. y no se ve, o sea, Sí, yo también creo que el presupuesto justamente lo que hace es que te ayuda a visualizar todo dónde va exactamente tu dinero. exacto. Si compraste 5 cafés en la semana, si te gastaste en esa cosita pequeñita Exacto. que hace que al final de mes sume una cantidad grande, ¿no? Y Sí, y las personas piensan que
es una exageración. Muchos piensan, yo creo que es una exageración decir, ay, hice mi presupuesto y puse hasta los cafés. En Mm, realidad no es una exageración porque si se ponen a sumar y si vos te compras un café todos los días, digamos que mínimo $5, mínimo, mínimo. entonces sumas eso de todos los días por mes y luego al año. Y si te tomas 2 mm, cafés por día, sí, porque normalmente acá más de dos es lo habitual, ¿verdad? sí, es verdad. Pero Así mismo es, Karina, concuerdo totalmente contigo. ¿Y vos creerías que hacer un presupuesto, tener presupuesto, significa dejar de disfrutar? no, totalmente no, porque acá bueno, en Australia en sí, en toda Australia, Ujú, hay muchas cosas que vos puedes hacer con bajo presupuesto o gratis. Entonces, es verdad. hay muchos lugares que vos puedes visitar. Justamente, recuerdo mucho esto, que vi el video de una chica, que Ujú, ella es una chica brasilera, no ajá, recuerdo el nombre, he ajá, visto en Instagram así de pasada. ajá. Y ella decía que esa era la forma en la que ellos estructuraban su presupuesto para citas con su esposo, Ujú, estando acá en Australia. Ellos también son inmigrantes o estudiantes, ¿no? ujú. Y era así como ellos se turnaban de 15 a 15 días y decía ella también que esto desenvuelve más la creatividad, porque hay tantos lugares que vos puedes visitar que son totalmente gratuitos, además de las playas. Ujú. Y ellos fueron a Cockatoo Island, alguna Ajá, cosa así. sí, 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 Y es verdad. recuerdo que ella mencionó los precios y que era así, tipo, toda la cita de todo un día, creo que con comida incluido todo, porque el lugar era gratis, solamente Ujú. pagaron el ferry. Y tipo, le salió como ciento y pico ya con Con estadía. 130, o sea, todo, el día incluido, con comida, todo. Y eso es lo que uno normalmente se gasta en una cena o en un almuerzo, Mínimo. así, Para para dos dos. personas, Sí, sí. es verdad. Pero yo creo que Entonces, Australia da mucho eso también, entonces depende mucho. Yo creo que la importancia del presupuesto es justamente eso, ¿verdad? sí, Permitirte, eh, primero, ver dónde va tu dinero. Segundo, eh, darte esa oportunidad de conocer más lugares que no necesitas pagar, ¿verdad? exacto. Y invertir mejor el dinero después, ¿verdad? De repente si quieres irte, qué sé yo, a la Opera House, también hay promociones, hay, por ejemplo, Claro. no sé si conoces, hay aplicaciones donde siempre están todas las actividades de la ciudad Mm, y allí también podés ver, qué sé yo, si al último momento hay lugares, ellos te dan como un precio especial. Entonces uno siempre está viendo si tiene tiempo y de esa manera puede aprovechar mejor también. interesante, creo que ya había escuchado, pero no sé cuál es la aplicación. Después Sí, le podemos después dejar acá. les vamos a dejar los nombres, los datos completos de eso. Pero nosotros, me incluyo particularmente con mi esposo, solíamos hacer antes ese tipo de actividades cuando estábamos en un proceso de saving, ¿verdad? Para un objetivo específico. Entonces, de esa manera nosotros seguíamos haciendo cosas, pero a bajo costo, digamos. Ujú. También hay una otra aplicación que se llama First Table para Sí, sí, cenas. A sí. nosotros que nos encanta comer. Esa Es, sí sí, conozco, y es es muy muy buena también conocida. porque uno puede acceder a esos restaurantes que son buenos a mitad de precio, ¿verdad? Sí, de hecho que de esa ya escuché muchísimo y en cuanto a aplicaciones de comida en general, sí sé, conozco algunas así que son así bastante famosas porque te da la opción de conocer restaurantes así súper lindos y Sí, que pagues como la mitad de lo que pagarías en en realidad realidad, sí, visitando normalmente. es Entonces está verdad. súper bueno. Pero sí, o sea, no es que tenés que dejar de disfrutar para poder o sea, no es que vas a dejar de disfrutar si es que empezás a ahorrar. Ujú. No es lo que significa, Al sino que contrario, sí, te pones más creativo, empezás a ver cosas nuevas y no solamente ir a al mismo restaurante que te gusta de y gastar siempre, siempre es lo lo mismo. mismo o pedir delivery, que Sí. eso, yo puedo decir que eso hacía un tiempo atrás, hacía mucho eso y me puse así a sumar, así para saber nomás, porque ya fue, ya había gastado todo, pero es un Un montón, o montón. sea, un montón sin darte cuenta, ay, voy a pedir nomás una comida porque tengo pereza de salir. Ujú. Sí, a veces también funciona mucho organizarse. Yo creo que la organización, tanto del de presupuesto para la casa también de la semana,
es muy importante porque te ayuda justamente a planificar tu semana, ¿verdad? Sí. En cuanto a la comida, en todo, en toda la semana. Entonces ya vos sabes exactamente cuánto tenés dispuesto, o sea, disponible para poder gastar en el día, ¿verdad? Entonces, Claro. a mí yo en una etapa cuando llegué recién también, o sea, siempre fui muy cuidadosa con el dinero, que me cuesta mucho ganarlo, entonces siempre cuidé mucho, pero al mismo tiempo siempre me di mucho mis gustos también. Sí. Entonces yo siempre me organicé de esa manera, hacía mi planillita y lo que tenía que pagar siempre enumeradito por orden de prioridad y lo que me quedaba. Esta semana si me quedaba $100, yo guardaba esos $100 y si hacía extra, entonces yo ese extra invertía en algo que yo quería no sé, que de repente podría ser una comprita, qué sé yo, hacerme las uñas o cosas así que no estaban en el presupuesto, que era Sí. fuera de lo que yo planifiqué porque había un extra, o sea, no significaba tocar mi Lo que ya presupuesto, ¿verdad? tu presupuesto. Proyectado ya, ¿verdad? Sí. Karina, ¿y qué vos pensás de lo que la mayoría de los estudiantes que llegan piensan que tendrían que trabajar muchísimo como para poder ahorrar? ¿Qué vos pensás de eso? No. O sea, se puede ahorrar, no necesariamente, o sea, es así. Dependiendo de lo que vos estás ganando actualmente, siempre podés ahorrar una pequeña parte. Y una pequeña parte es mejor que nada, porque vos vas sumando eso al final del año, vas a ver que ya tenés una suma considerable. Sí, En vez de nada, es muchísimo mejor. claro. Entonces, se puede, por eso sí es muy importante organizar, porque si vos te organizás, vas a poder ahorrar eso. Por ejemplo, si en esta semana yo cobré $1,200, vamos a decir, un promedio Ujú, X, $1,200. Entonces, de esos 1,200 yo ya tengo que separar para mi alquiler, normalmente unos $400, $500, ujú, una pequeña parte para la comida, no sé cuánto gaste una persona sola para comida, y luego la otra parte para transporte en general, que el transporte si usas mucho o poco, normalmente es como 50 por semana, porque ese ujú. es el límite, Sí, acá en Sydney por lo menos. Y luego, si continúas pagando tu escuela, ahí puedes hacer el cálculo. Si tenés que pagar cada 3 meses o cada mes, vos ya haces el cálculo dividido en cuánto, o sea, cuánto tenés que juntar por semana o por quincena para poder llegar a ese monto y ujú. no morir en el intento. Sí, es verdad. Entonces, lo que te sobra, vos puedes guardar una parte para ahorros y la otra parte así un poquito dejar como para hacer lo que vos quieras, o sea, darte un gustito, no sé, comprarte algo que vos quieras o juntar un poquito ya para lo que vos quieras. Por ejemplo, si lo que vos querés es comprarte algo bastante costoso, no sé, en caso de los hombres una Play 5 o en el caso de las mujeres Nada, Dyson. una Dyson o una Coach. Sí. Entonces, puede funcionar eso. O sea, juntas de a poquito y no quedas mal así financieramente. O sea, no te pone en una mala posición. Porque Mm, vos no estás sacando nada de lo que no le corresponde, sino que estás juntando de a poquito para poder comprarte eso. sí. Entonces, vale la pena totalmente y no tenés que matarte trabajando. Obviamente que algo que se hace mucho acá es que, por ejemplo, cuando quieren viajar a Ujú. Bali o lo que sea aquí al Tailandia, ujú. Tailandia, Japón. trabajan un poquito más, hacen sus horas extras y con En eso sus se pagan, vacaciones sí sí, viajan. con eso se pagan en sus vacaciones, pueden hacer las horas extras que quieran. Entonces, con eso hacen y viajan. Y entonces creo que todo bien porque no sale nada de lo que es el Mm, presupuesto y no les deja mal y no es que van a viajar una semana a disfrutar de lo maravilloso y luego vienen y no tienen nada, ni siquiera para comer y están así preocupados por la renta y que, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Y y también eso es muy importante, yo creo, especialmente porque la verdad que Australia, y una de las cosas que a mí me encanta de Australia es que te da mucha posibilidad de poder de compra, ¿verdad? De comprarte lo que quieras, de viajarte, pero si te planificas es como que muchísimo más fácil, sí, ¿verdad? Te puedes viajar. Primero la planificación es re mega importante, especialmente si la persona está con visa de estudiante, porque primero se tiene que ver cuánto tiempo de visa le queda sí, y tiene que proyectarse para esa renovación, si se va a quedar, por ejemplo, sí, ¿verdad? Entonces, normalmente eso requiere una cierta tajada de ese dinero
todas las semanas para poder llegar al valor, ¿verdad? Sí. Y yo creo que también es mucho ordenar las prioridades de uno, ¿verdad? Pero totalmente posible, ¿verdad? Entonces, em, eso es algo que a mí me encanta de Australia, ahora que uno puede hacer esos tipos de viajes, de irte a Tailandia y todo eso, ahora siempre y cuando, siempre priorizando sus cuotas de las escuelas, priorizando sus gastos que de aquí a 6 meses de repente van a tener, entonces ya de a poquito ir juntando y no llegar al mes y juntar $10,000, por ejemplo, ¿verdad? Que es mucho Sí, más difícil que juntar de a poquito, ¿verdad? sí, Entonces, en ese sentido, yo creo que el presupuesto es esencial. demasiado importante. Sí. Em, ¿cuál dirías que es el error más común de las personas que llegan a Australia? Ah, el error más común. Creo que en este caso sería pensar que todo viene muy fácil o que vas a ganar muchísimo dinero muy rápido. Se gana bastante dinero, pero también se gasta bastante dinero. Entonces ahí está el detalle, porque sí, uno gana mucho mejor de lo que estaría ganando en su país. Yo, por ejemplo, el salario que yo gano hoy, digamos que por semana es lo que yo estaría haciendo al mes en mi país, Ujú. ¿verdad? Y no es un salario malo en mi país, Sino que es lo que pero yo es. gano en un mes, o sea, Sí. y entonces, y no es que también las cosas sean mucho más baratas y que no, o sea, el costo de vida creo que es lo mismo, porque son diferentes monedas y así, pero no es que vas a llegar y en la primera semana vas a poder pagar todas las cuentas que dejaste, si es que dejaste cuentas, Ujú, y que ya vas a poder salir de vacaciones al mes y así, y creo que esa parte les frustra un poquito a las personas ujú. y algunas veces influye en la decisión de si se quedan o no y llegan acá 3 meses, medio que todavía no están estabilizados y dicen, ah, yo creo que quiero volver porque yo estaba bien, principalmente las personas que tienen buenas profesiones y Ujú. estaban así ya bien Establecido. posicionados Ujú, en su país, ¿verdad? Entonces, apurarte demasiado con todo en el proceso y mm, pensar que todo va a ser así como por obra mm. de Magia. magia, es Sí, como que es un poco, no es realista, porque sí. vinimos, digamos que a empezar de nuevo o De cero. a tener, digamos que otros objetivos, entonces hay que también echarle un poquito de realidad, no es también tan fácil. La gente del otro lado siempre piensa, ay, fulana se fue a tal país y Sí. ahora está de viaje en viaje y que no sé qué y, ay, ¿qué va a estar haciendo? Eso es muy común. Ujú, O en la gente así que se queda en nuestros países piensa, ay, se fue a Australia y ahí seguro ya me va a poder mandar dinero. ujú. No es tanto así. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que yo creo que depende mucho de cómo uno llega, así como dijiste, ¿verdad? De cómo uno llega, si vino con deuda, si no vino con deuda, ¿verdad? Eso va a determinar los primeros meses, ¿verdad? Y después también hasta que uno se adapta al país, al trabajo, al estilo y todo eso, también hay un tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí ya pasaron 3 meses, 4 meses. Entonces, si uno no se organiza financieramente para esos meses que de repente no te van a dar todas las horas, ¿verdad? Porque Ujú. eso también es una realidad, ¿verdad? A Sí, veces venimos pensando que vamos a trabajar full, que vamos a tener todos los días, pero no es así. Siempre las personas que ya son más antiguas, digamos, tienen prioridad. Entonces, hasta que te dan como pocas horas al inicio para probar tu trabajo y tal, y total. luego ya cuando pasa el tiempo ya te dan más horas. Entonces también es construir eso, ¿verdad? Y bueno, entonces el presupuesto vuelve a formar una parte esencial en ese tiempo porque eso va a determinar si tu experiencia va a ser buena o mala, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que ahí es donde la mayoría fallamos y me incluyo. Al inicio eh, yo la verdad no, yo vine preparada financieramente para vivir 6 meses sin trabajar, pero yo me gasté en 2 meses. Wow. 2 meses. ¿Por qué? Porque yo no quería trabajar en cualquier cosa, mi inglés era demasiado básico,
venía así, bueno, o sea, sabía también que tenía ese dinero, entonces, ay, me pasaba tomando cafecito acá, cafecito allá. Entonces eso también se me iba yendo y sin tener un ingreso, obviamente tenía que pagar todas mis cosas. Y eso hizo que mi experiencia, o sea, que yo llegue al fondo del pozo. Mm, Cuando tenía $200, mi último céntimo, ahí yo realmente caí en cuenta, ¿verdad? Y ahí empecé a trabajar, a hacer, a buscar cualquier tipo de trabajo que me permita ganar ese dinero que yo necesito por semana. Y ujú, ahí fue donde yo realmente me puse a planificar. Yo dije, bueno, necesito para capitalizarme nuevamente, necesito un año así ujú. constantemente, tal valor y es cuando yo cumpla con ese valor, yo me voy a relajar. Y literal, todos los fines de semana, yo sábado y domingo trabajaba porque me pagaban mejor. Mm, Entonces yo trabajaba, en la época se trabajaba 20 horas solamente, entonces trabajaba 10 horas sábado y 10 horas domingo, todos los sábados y domingos en un año. Y así yo pude capitalizarme nuevamente y eso también permitió que yo pueda hacer otro tipo de elecciones, ¿verdad? En la hora de buscar un trabajo, en que dónde puedo invertir mi dinero, ¿verdad? Y empecé a invertir más en mi educación ujú. y seguí haciendo el trabajo, ¿no? Hasta poder cumplir con esos metas que yo me había puesto, ¿verdad? Pero siempre con el presupuesto en día, ¿verdad? Sí. Y hubo realmente momentos a veces cuando uno pasa eh, mal, digamos, o sea, uno pasa muy mal cuando no se organiza bien financieramente, ¿verdad? Entonces, yo honestamente les digo que es muy, muy importante trabajar siempre con presupuesto, ¿verdad? Sí. No solamente porque cuando uno se pone a ahorrar, sino que yo creo que también para ver dónde va el dinero. O sea, uno claramente, porque a veces uno gana mucho y no siente y se va haciendo. Y aparte otra cosa que yo siempre, que mi esposo siempre dice, hacer el tap es muy fácil. O sea, pap, y ni sentiste. ¿Por qué? Porque sabes que hay plata ahí y que ya. Pero Sí. cuando vas y haces el resumen de que cómo fue el mes, en qué te gastaste, ahí tenés esos extra chiquititos Sí. que al final de cuentas suman un montón, ¿verdad? Sí, y ahora recuerdo, ahora que mencionaste eso, recuerdo un episodio que nosotros hicimos que uno de nuestros invitados estaba diciendo que muchas veces tener el dinero en efectivo Ujú, ayuda ujú, porque vos estás teniendo algo físico ujú. que estás pensando más si gastar o no gastar. Y Es eso verdad. es totalmente, porque Sí, cuando vos tenés dinero por todos lados sí. o sea, Es re fácil. Yo, la verdad, cuando yo tengo dinero en la cuenta, yo siempre eh, le pongo nombre a las cosas sí. para que esa cuenta, ¿verdad? Entonces, y siempre tengo el de gasto diario y yo digo, bueno, tengo $100 más, me puedo gastar esto en lo que yo quiera, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, me es tan fácil, o sea, no me duele tanto ir a hacer el tap, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, cuando tenemos efectivo y tenés $100 y no te sobra vuelto, se siente Sí, vos que vas es viendo, mucho. ajá, vas Sí, viendo que de 100 de repente 50 20 y 5 nomás ya te queda como, o sea, sí, ¿dónde? ¿Entendés? sí. Tipo, eso sí se siente un poco más como, ay, pensás 2 veces o 3 veces antes de gastar. ¿Cuánto debería ahorrar una persona, un estudiante internacional, por ejemplo, que llega y bueno, ya decidió quedarse a hacer su vida en Australia, a buscar un pathway migratorio y ya está en ese proceso? ¿Cuánto te parece que debería ahorrar para poder comprar su primera casa? Mm, interesante. Pero en realidad no hay como un monto en específico, hay ciertas no reglas, pero hay como estructuras que veo que muchas personas utilizan. Ujú, Y es la regla del 50-30-20, ujú, que básicamente el 50% utilizas para todo lo que sea em, básicas, necesidades básicas. Entonces, por ejemplo, renta, comida, transporte. Yo creo que en lo básico también entrarían las obligaciones, que sería en este caso los estudios o una visa futura. ujú, Entonces, el 50% de tu salario tiene que ir a esta casilla, digamos, ujú, ¿verdad? El 30% puedes utilizar para lo que sería estilo de vida o deseos en general, ujú, como para
darte así unos gustos, porque es importante, porque solamente trabajar, 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 trabajar y no sentir como que estás disfrutando de tu dinero, Ujú. también te genera una cierta frustración. Entonces ahí también te quita la motivación que vos tenés para trabajar todos los días. Entonces Ujú. es importante cuidar de esta parte. Y el 20% sería para ahorros en general. Entonces, em, de esta manera, digamos que se puede estructurar, el monto depende mucho del salario que estés ganando actualmente, Ujú. pero digamos que esa estructura funciona bastante bien y, Y te eh, permite llegar a la meta que es claro, ahorrar para tu primera casa. claro que sí. Entonces, por ejemplo, si digamos que si en este momento vos decís, no, yo en realidad no quiero un 20% para o 30% para mi, en general, tipo bienestar o deseos y tal, y Ujú. quieres ahorrar más, no hay ningún problema. Esa es la estructura que vos, pero es digamos que un formato que Ujú. puede ser adaptado y de acuerdo a las prioridades de las personas, porque cada uno tiene prioridades diferentes. Diferentes, es verdad. Totalmente de acuerdo con eso. Karina, y 3 consejos que le pudieras dar a una persona que acaba de llegar a Australia, ¿cuáles serían? El primero, creo que el más importante, no gastes todo tu dinero de una vez. Trata de como estructurar todo para poder como tener un poquito em, organizadas las cosas, ¿no? En cuanto más organizado esté, creo que más claro se ve todo. Ujú. Lo segundo es ahorrar. Es muy importante ahorrar porque acá normalmente uno no sabe qué va a pasar mañana. El gobierno puede hacer muchos cambios de un día para otro, que es algo que ya ha pasado muchas veces. Entonces, de repente pueden subir algunos costos, de repente se pueden cerrar algunas puertas. Entonces, tener un ahorro siempre es muy importante. Ujú. Y el tercero, creo que sería disfrutar de Australia. Este país es maravilloso, entonces traten de disfrutar lo máximo que puedan. No necesariamente se tiene que gastar mucho dinero porque se puede hacer muchísimas cosas de forma gratuita. Ujú. En cuanto más te pones a buscar, a mirar, más lugares encontrás, más cosas que hacer. Entonces, hay tanto por hacer, tanto por ver en este país que creo que vale mucho la pena disfrutar y no puedes irte sin disfrutar de este país. O sea, es algo que Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de verdad hay muchas cosas aparte de las playas, de que a veces te cuesta, por ejemplo, fin de semana irte a Blue Mountain, a veces te cuesta gratis el tren, sí, eh, organizarse con el tema de comida y todo eso durante la semana también de repente ayuda mucho a ahorrar durante la semana y darse unos gustitos en fin de semana. También sí, hay muchos, por ejemplo, para compras, ellos tienen bastante descuentos en las tiendas, siempre tienen 40, sí, 50% de descuentos. Tienen también tienen Black Friday, pero también tienen Boxing Day, que es el 26 de mi favorito. diciembre, mi favorita. El 26 de diciembre, de hecho, tipo el 27 de mi cumpleaños, así que yo siempre Regalito. sí, mi regalito ya me compro el 26, pero uno puede también ahorrarse y permitirse esos objetivos de compra mayores, digamos, dejar para esos descuentos, para conseguir mejores descuentos Claro que sí, y y todo eso. totalmente vale la pena porque acá realmente los descuentos son Son, así de verdad, o sea, de sí. verdad, porque por ejemplo, yo me acuerdo, ese, una conocida mía Ajá. se compró una de esas cafeteras así espectacular, $1000 le costó la cafetera. Ujú. Llegó el Black Friday y estaba a $500 la cafetera. Imagínense. Entonces, Dios mío, eso es muchísimo la diferencia. Y duele, duele. es Yo, exacto. algo que yo aprendí es, yo no compro nada full price. O sea, Mm, yo, incluso en el súper, yo voy al súper, veo y si está full price, no compro. Solamente cuando está half price. Ahí voy sí, y compro dos. sí, y Entonces ya dejo stock, por ejemplo, algo súper simple, detergente para lavar los cubiertos o las pastillas para el para el dishwasher. baño, Sí, ay, también. eso, cuando está half price, yo compro dos y ya voy haciendo un pequeño stock porque sé que son cosas que sí o sí, o para lavar la ropa también, Sí, eh, son vas cosas a que usar. sí o sí vas a usar, entonces ya te vas haciendo un pequeño stock cuando están a buen precio, ¿verdad? Sí,
Totalmente. Y acá hay muchos supermercados con diferentes estructuras de Ah, sí, rebajas o de también, precios. es verdad. Creo que el Aldi es el más conocido de ser un supermercado más barato, pero yo creo que en general la mayoría tiene sus ventajas. Eso sí. Cada uno tiene como un punto así de ventaja un poco más fuerte porque hay algunos así que no son tan conocidos, Ujú. donde las verduras son súper, hiper, mega económicas, súper fresco todo, y vos te vas y digamos que por que unos $30 llevas un montón de cosas bien surtido, puedes mirar de otro lado comprar la carne o cosas así, como tener algo así como ir probando para poder saber qué es lo que mejor te va, porque, Sí. por ejemplo, muchos dicen que el supermercado Woolworths Ujú. es el más caro, pero ellos tienen muchas promociones también, entonces, Tiene. no Hay que sé, ver, sí. sí, Hay que ver el producto también. Por ejemplo, yo sí, particularmente compro mucho del Veggie Market, todo lo que sea veggie, todo lo que sea vegetales, esas frutas y vegetales, compro de ahí sí o sí toda la semana y tiene una sección de descuento. ah, Y vos te puedes comprar por $1 algo que cuesta 7, por ejemplo. sí, exacto, Especialmente las frutas, que son a veces demasiado costosas, sí, y en buenas condiciones, o sea, fresca. sí, Entonces a mí me parece que eso vale muchísimo la pena. total. Eh, Obviamente te hace caminar más, hay que programarse un poquito más con el tema del tiempo y todo eso, pero al final yo creo que uno consigue ese ahorro que necesita y las carnes o pollo y esas cosas, carne, pollo, pescado, todo lo que sea proteína, comprarlo depende también si tienen, por ejemplo, carnicería cerca de la Mm, carnicería que es más fresco, mm, o del Aldi, ¿verdad? sí, El Aldi para mí tiene muchos productos que son importados a buen precio. mm. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta del Aldi y que soy así súper viciada es que tienen los panetones, ¿verdad? Ay, Que eso para nosotros, o sea, obviamente en Paraguay, Bauduco o Cacao Show y esas marcas, o sea, esos panetones que son buenísimos, Arcor también en Paraguay que son buenísimos, ¿verdad? Pero acá yo cuando me enteré que Aldi tenía eso, oh, Dios, y me acuerdo que el primer panetone que compré fue de $5. Hoy día está 11. Y sí, bueno, y así, entonces uno va ahorrando y también, por ejemplo, cuando hay esos descuentos de supermercados, así como te digo, de sal y esas cosas también, ¿verdad? Ir comprando. Y así, es cuestión de programarse y creo que es demasiado importante la planificación financiera. Creo que nos permite la libertad es en la el base futuro, de ¿verdad? todo. Yo creo que cuando uno, especialmente estando en Australia, que uno tiene la oportunidad de trabajar y de ahorrar y de darse esos gustos que de repente en nuestros países nos cuesta un poquito más, acá en Australia tenemos la oportunidad de poder acceder a ese tipo, a cosas así que mayores, por ejemplo, comprar una casa, tanto acá, o invertir en el país de uno también, no solamente acá, ¿verdad? Hay gente que está decidido quedarse un tiempo, un periodo, vino a estudiar, o sea, es un estudiante temporario y totalmente válido, ¿verdad? Ahorrar y programarse para que el día de mañana, cuando regrese a su país, pueda tener también un activo, Por ¿verdad? supuesto, claro que sí, Eso me parece también súper. totalmente. Mucha gente dice que cuando gane más voy a empezar a ahorrar. ¿Qué vos opinás de eso, Cari? Siento que en realidad no va a ser del todo cierto porque es así. Si vos no ahorraste pequeñas cantidades ya con un salario menor y gastaste todo lo que tenías a tu disposición, así Ujú, en lo que se antojaba, yo creo que cuando tengas más dinero, ganes más dinero, va a seguir siendo lo mismo. Entonces es un poco difícil construir si es que ya no empezaste desde cero, porque en realidad todo empieza así, con pequeños hábitos. ujú, pequeños. Léanse Hábitos Atómicos. Hábitos. De hecho, estoy releyendo ese libro para poder, porque yo a veces soy demasiado acelerada y quiero hacer todo, 50.000 cosas al mismo tiempo. Y voy a correr 10 kilómetros, voy a hacer yoga, voy a hacer pilates, Fitness. fitness, cocinar, Dios mío, muchísimas cosas ahora. Entonces, eso me ayuda mucho a bajar mi revolución y a poder hacer esos pequeños cambios que yo quiero, ¿verdad? Sí, Y es tan importante eso. Son pequeños que al sumar
al final suma, ¿verdad? Claro, es lo mismo. Por ejemplo, la gente dice, ay, voy a empezar el gimnasio, pero no tengo 5 días para empezar. Y, ay, pero no tengo el El outfit. AirPod Pro Max, el iPhone, no sé qué, no tengo el outfit. O sea, eso es un poco de chiste también, pero es así. O sea, si no tenés 5 días a la semana para ir, andate 2, andate 3, O caminar, 1. o empezar a caminar, Sí, eso también. porque eso te va a motivar para hacer un poquito más y vas a sacar tiempo para hacer más y más y más. Y es Ujú. así, igual es así con el dinero, porque vos empezás a juntar $50, $20. Y cuando llega el mes, vos decís, ay, mira, ¿cuánto ya junté? Ya junté. 200, Sí, 300. Y entonces vas a querer juntar un poquito más porque vos decís, ay, con eso voy a empezar a viajar. sí. Quiero conocer tal También, lugar. también es muy importante, creo, ponerse esos sueños imposibles de ahora, que esto imposible ahora, ¿verdad? Colocar esos sueños imposibles y decir, ah, bueno, me encantaría ir a Uluru o a White Sunday o a, no sé, Melbourne, lo que sea. Sí, Entonces, ¿y cuánto te costaría eso? Entonces, soñar para poder realizar, ¿verdad? Entonces, ya colocar y visualizar eso por escrito es como que el presupuesto te ayuda a alcanzar esos sueños. exacto. Y en mi experiencia personal, por ejemplo, yo cuando llegué acá, así, quería conocer el máximo así de lugares posibles, ya así rápido. Ujú. Obviamente no se puede porque uno tiene que estudiar, tiene que trabajar. Creo que las personas que tienen más ventajas son las personas que tienen working holiday, Sí, que que pueden les permite justamente hacer eso. trabajar más tiempo también. Ujú. Pero no todos los países tienen ese beneficio, entonces medio que se tiene que planear de acuerdo a lo que uno tiene Claro, ahora, en este claro. momento. Entonces, cuando yo realmente quería irme muchísimo a Cairns y que no sé qué, que lugar precioso. Bueno, pero tipo te pones a mirar, cada paseo cuesta $250, que el hotel, que el pasaje. Entonces, lo primero que hice cuando encontré pasajes baratos, el pasaje. Yo El no tenía pasaje. hotel, yo no tenía dinero para pagar Sí. los, las actividades, pero entonces compré y fue tipo mucho antes. Con eso yo tenía el dinero para justamente eso, para viajar en algún lugar Ujú, acá. ujú. Entonces primero compré los pasajes, después de eso planifiqué mejor y ya tipo me motivé para juntar más dinero para hacer justamente las actividades que yo quería hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, tipo de repente comprar un pasaje te Sí. ayuda un poquito. O sea, no es algo A- así que Aterrizar esa idea, ¿verdad? Sí. sí, o sea, dar el primer paso para poder concretizar esa idea, porque si tu objetivo es que conocer Japón o irte a la nieve en esta temporada, que creo que ya está pasando Sí. justamente, entonces puedes, tipo, comprar. Si es Con irte a antelación. Japón, ya Hay mirar los muchos, lugares, los precios, sí, o irte a Corea, comprar tu skincare tu coreano. skincare, sí, Todo es posible, la verdad que todo es posible con planificación, sí, con tiempo y obviamente siempre teniendo las prioridades presentes, ¿verdad? Bien, claro que bien sí, presentes. Yo creo que una de lo más importante es primero organizar esas prioridades sí, y después mantener esas prioridades, ¿verdad? Yo creo que sí. eso es lo que más Es le ayuda a un uno, ¿verdad? step by step. Step by step, así mismo es. Bueno, Karina, ¿y qué pasa si una persona siente que ya es tarde, que empezó tarde? Ya se le fue el tren, como se dice. Nunca es tarde para empezar, eso es en primer lugar. Pueden Sí. tenerle de ejemplo a muchísimas personas hoy en día que van a conocer grandes historias. Por ejemplo, el general, que es el dueño de KFC, Ujú, que él tuvo muchísimos, muchísimos, muchísimos fracasos uno tras otro, pero al final pudo hacer y muchas otras grandes personas que actualmente tienen así un reconocimiento mundial, que son tipo, tienen muchísimo dinero, que inventaron las mejores cosas. O sea, uno no logra en el primer intento y tampoco tiene que darse por vencido en el primer intento. ujú, Y por más de que ya tipo vos no tengas 20 años, tenés que volver a intentar porque, o si no, ¿cómo vas a saber? Te vas a quedar con la duda para siempre de qué hubiera sido si yo hubiera hecho o qué hubiera sido si yo hubiera intentado. Entonces ujú. es mejor eh, seguir intentando porque en algún momento te va a salir. Tipo, en algún momento
tipo el universo o Dios o las creencias de cada uno va a decir, bueno, toma, te voy a dar porque, o Por, sea, por insistencia. ya me insististe demasiado, más o menos así, Sí, pero, o sea, nunca es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para volver a intentar y creo que lo primordial es sentirse bien con uno mismo y tener como el corazón lleno, o sea, ujú, vivir y vos llegar a una cierta edad que dijiste, "Ah, Dios mío, todo lo que yo hice. sí, Yo cuando era joven o yo cuando tuve no sé qué, o si todavía no conoces ningún otro país y tenés 50 no importa, podés empezar. Todo siempre se puede empezar. sí, yo tengo un ejemplo de una persona que admiro mucho, que es una estudiante mía. Ella, cuando hicimos su primera visa, tenía 62 años, 62. Mi ídola. Le adoro porque es una campeona, ¿verdad? Ella ya crió a sus hijos y dijo, bueno, mira, es mi momento, es mi tiempo. Viajó muchísimo, empezó a capacitarse, es profesora de yoga y vino a Australia y se le dio la oportunidad y sigue. Y nada, es un ejemplo para mí Total. de que realmente no hay una Edad. edad específica para hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Siempre y Sí. cuando yo creo que primero es proponerse Ujú. y luego obviamente proyectarse, ¿verdad? Para Así poder es. realizar eso. Un presupuesto no te quita la libertad, sino más bien te permite disfrutar sin culpa y con control. Excelente, totalmente. Y creo que el dinero es una fuente para ayudarte a construir y disfrutar una vida, y no debería ser una fuente permanente de ansiedad. Totalmente de acuerdo. Creo que al final de todo la reflexión debería ser que no importa cuánto tiempo lleves en Australia, si es 1 año o 10 años, Mm. empezar a construir pequeños hábitos para poder tener un mejor estilo de vida, tener el control de tus finanzas, porque es algo muy importante. Poder estructurar todo empezando desde pequeños hábitos te va a ayudar muchísimo. Y obviamente vas a ir evolucionando de una manera en la que en este momento tal vez no haga mucho sentido, pero créanme, realmente hace mucho sentido. Sí, así mismo, totalmente de acuerdo. Karina, muchísimas gracias por compartirnos todas estas ideas, tips y recomendaciones sobre las finanzas para las personas que estén llegando recién a Australia, personas que estén con visa de estudiantes o de repente no sepan, ¿verdad? Gracias por compartirnos. La verdad que fue de mucha utilidad. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar acá, por ayudarnos a hacer esta entrevista maravillosa. Realmente creo que les va a ayudar bastante. Es de acuerdo a mi experiencia la mayoría de las cosas que digo o de acuerdo a experiencias de personas así cercanas a mí, que les puedo decir que realmente sí ayuda, funciona totalmente. Entonces, traten de empezar a organizarse y si todavía no lo están haciendo, si ya lo están haciendo, pues perfecto. Siempre se puede mejorar añadiendo una que otra cosita. Entonces, Y seguir aprendiendo, ¿verdad? claro que sí, Sí, siempre se aprende algo nuevo. sí, tal cual. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Si este episodio te ayudó, compártelo con ese amigo, ese familiar que está viniendo para Australia. Y muchas gracias por acompañarnos en este episodio más de Brisa Cast. Nos vemos la próxima. Bye. O respiro que o seu bolso precisa está no BrisaCast. Mente leve, o futuro avisa. Vem pro BrisaCast.